Yo necesité desaprender todo lo que me enseñaron sobre el esfuerzo, el control y la planificación. Me dijeron que para alcanzar algo tenía que perseguirlo, insistir, luchar. Pero cada vez que yo intentaba forzar a la realidad a entregarme lo que quería, ella se cerraba aún más. Era como intentar empujar el agua. Cuanta más fuerza usaba, más resistencia encontraba. Fue ahí que descubrí algo que lo cambió todo. Cuando yo me relajaba, el universo comenzaba a trabajar para mí. Esto parecía ilógico al principio. ¿Cómo que hacer menos genera más resultado? Pero era exactamente así. Cuando yo dejaba de interferir, de pensar demasiado, de intentar controlar cada detalle, algo invisible comenzaba a moverse, como si una inteligencia mayor, mucho más grande que mi mente analítica, asumiera el comando. Y en ese espacio, todo fluía. Ya no era yo haciendo que suceda, era el universo respondiendo a mi estado de ser. Ese es el verdadero secreto. El universo no reacciona a lo que deseas con ansiedad, responde a lo que eres con presencia. Y la única forma de entrar en ese estado es relajándote. No relajarse como quien se rinde, sino como quien sabe que ya está hecho, como quien confía tanto que ya no necesita controlar. En ese nivel ya no existe el esfuerzo, solo existe la sintonía. Pasamos la vida intentando atraer las cosas correctas sin percibir que estamos vibrando exactamente lo opuesto. Pero cuando te silencias, cuando simplemente te permites ser, el campo te escucha y responde y te entrega, no porque forzaste, sino porque dejaste que sucediera. Durante años me encontré intentando forzar la realidad. Mi mente analítica, condicionada por la lógica de la materia, quería controlar cada variable. Meditaba con prisa, visualizaba con ansiedad y en el fondo sentía que nada estaba pasando. Fue ahí que percibí la mayor paradoja de la manifestación. Cuanto más lo intentas, más lo bloqueas. El universo no reacciona al esfuerzo, responde a la frecuencia. La mente piensa que necesita hacer que ocurra, pero el campo cuántico opera en un nivel de inteligencia que va más allá de la acción física. Es como intentar hacer que una flor crezca más rápido, tirando de sus pétalos. La manifestación no es el resultado del esfuerzo, sino de la sintonía. Cuando estamos en estado de presencia, realmente presentes, dejamos de interferir en el proceso creativo. Relajarse no es pasividad, es entrega consciente, es confianza en lo invisible. Me tomó tiempo entender que el campo no responde a lo que deseas, sino a lo que eres. Si estás en frecuencia de ansiedad, eso es lo que estás emitiendo. Si estás en paz, en gratitud, en relajación verdadera, el campo comienza a reflejar esa coherencia. No se trata de hacer más, sino de ser más congruente, más conectado, más alineado con el momento presente. Es en ese espacio donde lo invisible comienza a moverse. Existe una inteligencia creadora que actúa cuando dejas de resistir. Cuando me relajé, y hablo de una relajación profunda, celular, que atraviesa el cuerpo, las cosas comenzaron a suceder de forma casi absurda. Oportunidades surgían, personas correctas llegaban, situaciones improbables se materializaban, todo porque dejé de intentar controlar el cómo y me convertí en un canal abierto para el qué. Ese es el primer salto, salir de la programación mental de que todo depende de tu esfuerzo físico y comenzar a operar en otra frecuencia, una frecuencia que no se alcanza persiguiendo, sino silenciando por dentro. Solo entendí el poder real de la relajación cuando percibí que no era solo una pausa, era un portal. En relajarse, en el sentido más profundo, es lo que me permite salir del modo supervivencia y acceder al modo creación. La mente en estado de alerta no puede conectarse al campo cuántico porque está atrapada en el pasado y anticipando el futuro. Pero cuando me relajo, cuando realmente dejo que el cuerpo se derrita
En el ahora, algo sucede. El campo comienza a responder. Y no es magia, es ciencia. Cuando nos relajamos, nuestro cerebro sale de las ondas beta altas, asociadas al estrés y la vigilancia, y desciende a ondas alfa e incluso teta. Estas frecuencias cerebrales abren espacio para nuevas conexiones neuronales, mayor neuroplasticidad y, lo más importante, mayor receptividad al campo cuántico. Es como salir del ruido de una ciudad caótica y entrar en la claridad de un bosque silencioso. Fue en ese espacio donde comencé a experimentar sanaciones, sincronías y realidades que parecían imposibles. Porque el cuerpo, cuando está en paz, deja de emitir señales de amenaza. Y el universo interpreta eso como una autorización energética. Ahora sí, puedo operar. El campo no puede colaborar contigo mientras tu cuerpo está diciendo que todo está saliendo mal. Relajarse es el código de acceso. En el fondo, todo se trata de coherencia. No sirve de nada pensar en abundancia y sentir miedo. No sirve de nada imaginar salud y cargar culpa. La relajación profunda disuelve esos ruidos internos, limpia la línea de comunicación entre tú y el campo. Solo cuando desactivas el piloto automático de las emociones del pasado es que comienzas a transmitir una señal limpia, clara, magnética. Y en ese silencio vibracional, algo comienza a reorganizarse. Lo sientes incluso antes de verlo. El campo comienza a responder con pistas, señales, pequeñas casualidades. Y es ahí donde comienza la magia visible. Tuve que ser honesto conmigo mismo para admitirlo. Mi cuerpo era un adicto. Adicto al estrés, a la prisa, a la anticipación negativa. Incluso cuando mi mente afirmaba, ¿está todo bien?, mi corazón se aceleraba, mi estómago se cerraba y mi cuerpo decía lo contrario. Fue un shock entender que la adicción emocional es química, y mientras el cuerpo sea dependiente de esas descargas de cortisol y adrenalina, continuará pidiendo más de lo mismo: miedo, control, preocupación. Este estado de supervivencia crea un cortocircuito en nuestra capacidad de crear, porque el cuerpo pasa a comandar a la mente. No sirve de nada repetir afirmaciones positivas si tu sistema nervioso está en alerta máxima. El campo cuántico, ese campo de infinitas posibilidades, exige un cuerpo presente, regulado, coherente. Pero el cuerpo adicto al estrés está congelado en el pasado. Repite, sin percibir, los mismos patrones vibracionales que crearon la realidad actual. Comencé a notar esto en los momentos en que intentaba meditar, pero no conseguía estar en paz ni 2 minutos. La mente huía, el cuerpo picaba, surgían pensamientos de lo que tenía que hacer. Era la adicción a la acción. Entonces, comencé a entrenar al cuerpo a quedarse, a respirar con conciencia, a percibir la incomodidad sin reaccionar. Poco a poco, el cuerpo fue aprendiendo a confiar. Y con esa confianza vino un nuevo campo electromagnético. Es cuando el cuerpo se vuelve aliado de la mente que el verdadero trabajo comienza, porque ahí ya no estás intentando manifestar con esfuerzo mental, estás emitiendo una frecuencia coherente entre pensamiento y sentimiento. Y esa coherencia crea una señal clara, estable y potente, que el campo reconoce. La realidad comienza a moldearse en respuesta a tu nueva firma energética. Pero el cuerpo necesita aprender esto. Necesita ser enseñado a vivir en lo desconocido sin pánico. Y esa es una reeducación que exige repetición, amabilidad y presencia. Yo creí que pensar en positivo era suficiente, que bastaba con repetir frases, imaginar escenas bonitas y listo, el universo entendería. Pero la verdad es que sin coherencia entre la mente y el corazón no hay señal clara para el campo. El universo no responde a lo que piensas, responde a lo que sientes. Y lo que sientes genera un campo electromagnético medible que atrae realidades compatibles. Fue cuando estudié más profundamente sobre la coherencia cardíaca que todo cambió. Percibí que el corazón tiene su propio sistema nervioso, que puede enviar más información al cerebro que viceversa, y que cuando el corazón está en un ritmo caótico, generado por el miedo, la ira o la ansiedad,
el cerebro entra en desorden. Pero cuando el corazón entra en coherencia, el cerebro se alinea, la biología se reorganiza y el campo a tu alrededor cambia. La práctica que más transformó mi vida fue entrar en ese estado de coherencia todos los días. Respiración lenta, foco en el corazón, sentimiento genuino de gratitud. No era un teatro emocional, era un reencuentro con algo esencial. Y cuando eso sucedía, sentía un calor, una expansión en el pecho, una presencia, como si finalmente estuviera transmitiendo una frecuencia que el universo pudiera escuchar con claridad. Esa coherencia crea un campo electromagnético más fuerte, más estable, más magnético, y ese campo se extiende a metros de distancia del cuerpo. Esto significa que, sin decir una palabra, estás comunicando una nueva realidad. Te conviertes en un imán vivo o un transmisor. Y la gente siente eso. Las situaciones se moldean a eso, porque el universo está siempre respondiendo a la energía que emites, no a lo que dices querer. Fue ahí que lo entendí. El trabajo no es convencer al universo, es alinear mi sistema entero, en silencio, hasta convertirme en la propia petición encarnada. Al principio, confundí la visualización con la obsesión. Repetía la misma escena en mi mente 1000 veces al día, esperando que eso por sí solo atrajera el resultado. Pero cuanto más intentaba controlar los detalles, más ansioso me ponía. Y fue ahí que percibí. No era la imagen la que creaba la realidad, era el estado emocional asociado a ella. Visualizar en estado de escasez solo amplifica la escasez. Lo que realmente colapsa la realidad es la combinación de una intención clara y una emoción elevada. Cuando entendí eso, dejé de forzar imágenes y comencé a cultivar estados. Me preguntaba, ¿cómo me sentiría si esto ya fuera real? Entonces, en lugar de imaginar escenas específicas, me sumergía en esa vibración de alegría, de libertad, de completitud. Ya no necesitaba ver para creer. Sentía antes de ver. Ese es el punto clave. El campo cuántico responde a emociones, no a pensamientos sueltos. El pensamiento es el lenguaje del cerebro. La emoción es el lenguaje del cuerpo. Y cuando los dos hablan el mismo idioma, el universo escucha. Comencé a entrar en esos estados vibracionales durante las meditaciones, pero lo más importante fue sostener ese campo durante el día, llevar ese sentimiento más allá de la alfombra de yoga. El gran giro fue cuando dejé de visualizar como quien espera. Pasé a visualizar como quien ya es, sin prisa, sin necesidad, sin ansiedad, porque en ese punto entendí que el tiempo lineal no gobierna el campo cuántico, y que si yo estaba verdaderamente en esa frecuencia, el colapso de la posibilidad en realidad sería inevitable. Ya no era sobre si pasaría, era sobre cuándo. Y fue justamente cuando dejé de esperar que las cosas comenzaron a suceder, porque la frecuencia de la espera todavía carga ausencia, pero la frecuencia de la presencia, esa crea mundos. Me llevó años entender que la rendición no era debilidad. En mi mente condicionada, rendirse parecía darse por vencido. Pero lo que descubrí es que la verdadera rendición es un acto de inteligencia energética. Es cuando reconoces que ya hiciste tu parte, alineaste tu intención, regulaste tu emoción y ahora necesitas quitarte de en medio. Cuando comencé a practicar esta entrega real, silenciosa, profunda, todo mi alrededor comenzó a cambiar. ¿Sabes esa sensación de intentar encajar una pieza que no encaja? Mi vida parecía así. Forzaba conexiones, decisiones, movimientos, pero el universo no responde a la fuerza, responde a la apertura. Y abrir espacio requiere confianza. Es dejar de actuar como si todo dependiera de ti. Es reconocer la inteligencia invisible que opera detrás de cada sincronicidad, de cada encuentro, de cada detalle que tú no podrías planificar. Cuando entré en ese estado de rendición, que no es apatía, sino conexión plena con el ahora, comencé a percibir algo sutil. El universo es autosuficiente. Él sabe el camino. Yo solo necesitaba alinearme y confiar. Las oportunidades venían de lugares inesperados. Personas surgían con exactamente la información o la ayuda que necesitaba. Yo ya no controlaba los medios, pero los fines estaban siempre en camino. Es como si, al rendirme,
yo liberar al universo de la obligación de probarme algo. Él no necesita mi miedo, necesita mi fe vibracional. Y esa fe no es ciega, es sentida en el cuerpo. Es una calma que no se explica, una certeza sin razón, una confianza que nace de la alineación entre pensamiento, emoción y presencia. En ese estado, todo encaja. El caos se organiza, lo invisible trabaja, y ahí vive el misterio. El momento en que sueltas es el momento en que todo comienza a moverse. Cuando comencé a estudiar física cuántica, una de las ideas que más me provocó fue el colapso de la función de onda. El concepto de que todas las posibilidades existen en superposición hasta que una conciencia las observa. Pero hay un detalle sutil que muchos ignoran. No es cualquier observación la que colapsa la onda. Es la observación con presencia y, sobre todo, con desapego. La obsesión por un resultado específico mantiene el sistema atascado. El desapego abre el espacio para que el colapso suceda. Vivimos pensando que dejar ir es lo mismo que abandonar, pero dejar ir es confiar tanto, pero tanto, que ya ni siquiera necesitas tocar la idea. Ya está viva dentro de ti, y esa convicción silenciosa, esa fe no verbalizada, genera un campo electromagnético tan estable que la realidad responde. Porque el universo no colapsa sobre la duda, colapsa sobre la certeza energética. Fue por eso que cuando estudié experiencias como la doble rendija o el papel del observador en la mecánica cuántica, todo cobró sentido. No es el pensamiento aislado lo que altera la materia, es el estado vibracional de quien observa. Y cuanto más neutro, más puro, más presente sea ese estado, más potente se vuelve. El verdadero dejar ir mental es fisiológico. Es cuando el cuerpo entero suelta el control. Es en ese punto que la magia sucede. El campo cuántico se reorganiza con base en esa firma vibracional estable, y lo que antes era solo posibilidad, se vuelve realidad. No por esfuerzo, sino por sintonía. Tú no empujas la realidad para que suceda, te alineas con ella, y ella colapsa para ti. Así como una radio no crea la estación, apenas sintoniza la frecuencia correcta. Y es eso lo que pocos perciben. Cuanto más sueltas, más accedes, porque es en el vacío dejado por la rendición que lo nuevo puede entrar. Lo que más me sorprendió en este camino fue descubrir que el vacío no es ausencia, es potencia. La mente condicionada teme al vacío, quiere llenarlo todo con pensamientos, certezas, planes. Pero el campo cuántico nace del silencio, se manifiesta en el espacio entre los pensamientos, entre las emociones, entre lo que ya fue y lo que aún no es. El vacío es donde todo comienza a formarse. Fue en mis meditaciones más profundas que sentí esto con claridad, ese momento en que no hay más identidad, ni cuerpo, ni tiempo, solo conciencia pura. Allí no había deseo, ni apego, ni dirección. Y, paradójicamente, fue de ese lugar sin forma que las mayores transformaciones comenzaron a emerger. Es como si el universo estuviera solo esperando que yo saliera de escena para finalmente actuar. El vacío tiene una inteligencia propia, no necesita nuestra lógica, no responde a nuestro calendario, pero responde a la entrega, responde al alineamiento. Aprendí a amar ese espacio de no saber, de no tener control, de simplemente estar, porque es allí donde las semillas invisibles comienzan a germinar. Y cuando germinan, ya no somos los mismos. Es en ese estado que nos volvemos creadores conscientes, porque ya no estamos repitiendo viejas informaciones. Estamos transmitiendo algo nuevo, una nueva frecuencia, un nuevo campo, un nuevo yo que aún está naciendo. El vacío nos devuelve a ese punto cero, donde no cargamos más pasado, ni proyectamos futuro. Apenas somos, y eso basta
para que el universo se mueva. Porque al final, todo lo que es realmente grandioso nace de la nada, y la nada lo es todo. Si hay una frase que resuena en mí hasta hoy, es esta: el universo no responde a tu esfuerzo, responde a tu frecuencia. Y fue cuando entendí eso que dejé de luchar con la vida y comencé a bailar con ella. Comenta esa frase, deja que se instale dentro de ti, porque cuando te relajas de verdad, simplemente sucede.